Bueno, buenos días. Como habíamos dicho, la semana pasada se hizo el examen y entonces la idea es que esta clase resolvamos las dudas que hayan acerca del examen, resolvamos el examen a ver qué dudas se generaron o qué problemas hubo o qué situaciones se presentaron. Entonces, escucho quien quiera tomar la palabra. Acuérdense que para hablar tienen que activar el micrófono porque está silenciado. ¿Listo? Entonces, el que tenga cualquier duda también la puede escribir por el chat, no hay problema. Si el micrófono no le funciona, la puede escribir ahí abajo en el chat, que también se puede mirar desde ahí. Entonces, no hay dudas sobre el parcial, sobre el seguimiento. Profe, entonces, esa nota no ha subido a Alices todavía, ¿cierto que no? No, todavía no la he subido. Estaba esperando la revisión de hoy para subirla. Profe, Dígame. y tampoco hemos corregido los que tenían en el parcial la pregunta que íbamos a revisar. No, no hemos corregido tampoco. O sea, es que todavía no he subido Ulises, no he publicado el Ulises en el... Profe, yo tengo una duda. Frente a una pregunta, si el demandado se da cuenta que la demanda fue presentada ante un juez que no es competente para conocer el caso, esta podrá proponer esto como una. Yo puse causal de nulidad. No, excepción previa por falta de competencia. Porque ahí no hay nulidad porque todavía no se ha efectuado nada. Recuerden que el demandado le hace el segundo control de legalidad al proceso. El primer control se hace la admisión de la demanda. Entonces, cuando el juez recibe el proceso, el juez admite o inadmite o rechaza la demanda. Sí, en este caso el juez debe mirar la competencia, si él sí es el competente para conocer de ese proceso. En caso de que el juez no sea competente, entonces él rechaza la demanda, ¿sí? Y la envía donde el juez competente. Pero ¿qué ocurre si el juez admite y no se da cuenta de que él no es competente? ¿El proceso se lleva así y entonces será anulable? No. La segunda parte donde se puede hacer control de legalidad es en la contestación de la demanda. Y en la contestación de la demanda se pueden proponer excepciones previas, que son aquellas que intentan atacar el proceso para que no inicie, porque el proceso tiene un problema, porque el proceso, así como está presentado, tiene una situación que impide que el proceso llegue a feliz término. En este caso, falta de competencia. Entonces, lo que debe hacer el demandado en ese caso es presentar una excepción previa por falta de competencia. Si esa excepción no se la admiten y el proceso continúa, ahí sí se abre el camino para la nulidad por falta de competencia, porque el juez que actuó vulneró el debido proceso, ya que él no es el juez natural. ¿En qué forma? Cuando se propuso la excepción, el juez no la falló y tampoco en la admisión decretó la falta de competencia, entonces
él siguió conociendo el proceso aun cuando no era el competente, lo cual genera esa vulneración del debido proceso. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces, ya llegados a ese punto es que el juzgado, perdón, el proceso puede ser anulable, pero solamente después de que se haya intentado resolver por otros medios. Digamos que la nulidad tiene los mismos efectos que la tutela, en el sentido que usted tiene que tratar de resolverlo todo antes, y si todas las otras opciones fallaron, entonces ahí sí toca anular, porque es que como la nulidad es tan grave porque deja sin efecto todo lo que se actuó, entonces nos genera un problema ahí complejo. Entonces, por esa razón, no se anula. Entonces, la respuesta correcta ahí sería excepción previa por falta de competencia. Sebastián V me pregunta por el chat, profe, ¿por qué el auto que niega una prueba es un auto de sustanciación? No, el auto que niega la prueba es un auto interlocutorio. En eso estamos completamente de acuerdo, mi querido Sebastián. Sebastián. Pero ¿y quién es Sebastián V? ¿Sebastián Camargo? No. ¿O Sebastián Gallo? Sí, profe, No, profe, yo no. Gallo. Sí, señor. Méalo, es que es un auto interlocutorio. Mi querido Sebastián, usted la embarró en la respuesta, mírela acá. El auto que niega una prueba es un auto de sustanciación. Falso, es un auto interlocutorio. Usted puso que verdadero, veanlo aquí. Graves. Entonces ahí la embarramos. Vean. ¿No? Entonces, este es el problema. ¿Por qué razón es un auto interlocutorio y un auto de sustanciación? Recuerden que yo les dije, los autos interlocutorios son los autos que contienen decisiones, los autos que son importantes, porque esas decisiones que se refieren a los derechos de las partes, se refieren al proceso mismo, ¿sí? Son tan importantes que contra ellas proceden recursos. En cambio, en los autos de sustanciación, aunque su nombre pareciera indicar que son los importantes por ser sustanciación y relacionados con sustancia, que ese no es, que eso es un falso cognado, entonces no son los autos de sustanciación los importantes. Esos autos son los autos de mero trámite, los autos de simple notificación de que algo está ocurriendo dentro del proceso. En este caso, el auto que niega una prueba es un auto que es muy importante, porque las pruebas dentro del derecho probatorio, a uno al principio le hablan de el principio de necesidad. ¿Cómo funciona el principio de necesidad probatoria? Ese principio funciona porque el juez necesita que se hayan presentado pruebas para corroborar las pretensiones o las excepciones. Entonces, el juez solamente podrá tomar una decisión siempre y cuando esté basado en las pruebas que se hayan presentado para corroborar las pretensiones o las excepciones. Es decir, se necesitan pruebas dentro del proceso. También ha dicho la Corte Constitucional que si se niega una prueba, eso es equivalente a negar el derecho de defensa. Como esa decisión es tan fuerte, entonces esa decisión tiene que estar motivada y argumentada por el juez. Y tiene que decirse por qué razones específicas se está negando esa prueba. Sí se puede negar, ¿sí? Pero tiene que negarse por las razones correctas. Como por ejemplo, ¿qué? Que la prueba es inconducente, impertinente, inútil o ilegal. ¿Sí? Entonces, como esa decisión es tan compleja, se debe dar esa decisión en un auto que es susceptible de recursos. Es más, ese es uno de los autos que están en el artículo, no me acuerdo el número, en el que se dice que los autos son apelables, ¿ya?
Ese es uno de los que son importantes y que son apelables. Entonces, artículo 321. ¿Ya? Entonces, el asunto ahí es que como esa decisión puede vulnerar el derecho de defensa, es apelable, por lo tanto es un auto interlocutorio. ¿Alguien más tiene una pregunta o duda acerca del examen? Sí, hubo una pregunta que yo vi por ahí que decía, que señores jueces, algo así. ¿Eso tiene algo que ver en que esté mal dirigida? Pues que esté en plural. No, eso no importa. Ah, bueno, ya las abogaditas. Sí, no, eso no importa. Lo que pasa es que para este examen, no sé si se dieron cuenta, pero yo tomé encabezados de las demandas que habían puesto ustedes mismos. Entonces, dentro de esos encabezados, yo los tomé casi tal cual y si a algunos les cambié los nombres de las personas y las identificaciones, pero los dejé casi igualitos. Entonces busqué encabezados que tuvieran, que estuvieran bien o que tuvieran problemas. Había uno en específico que estaba perfecto, pero que no tenía la calidad de las partes. Entonces, ya yo mismo si lo encuentro. Mira, por ejemplo, acá en el mismo examen que estaba revisando, hay uno de los el que está bien dirigido, que es este. Esta pregunta 3 aquí. ¿Qué dice? Analice la introducción de esta demanda reivindicatoria de bien inmueble y de acuerdo con las pautas vistas en clase responda si es verdadero o falso que la demanda se encuentra bien dirigida. Entonces dice, señor juez del circuito de Medellín, en su despacho, Joaquín Pérez Gutiérrez, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 144 de Medellín, actuando de acuerdo al poder que en legal forma me ha conferido por el señor Juan Jaramillo Estrada, representante legal de la sociedad Jaramillo Estrada y Asociados NIT tal, sociedad domiciliada TAN, y quien actúa en calidad de arrendador, me permito instaurar demanda de restitución de bien inmueble por mora de pago de los cánones de arrendamiento contra ProLife Biotech Limitada, NIT, en calidad de arrendataria, domiciliada en el municipio de Envigado, Antioquia, sobre el bien inmueble ubicado en el municipio de Medellín, identificado con la matrícula inmobiliaria número 001 123456. En este caso, la demanda, esa introducción está bien dirigida porque es una restitución de bien inmueble y entonces debe ser competente el juez donde está ubicado el bien inmueble, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que la demanda fue dirigida al juez del circuito de Medellín, civil, ¿listo? Entonces es civil, eso está correcto. El bien inmueble está ubicado en el municipio de Medellín, vale acá, sobre el bien inmueble ubicado en la calle número del municipio de Medellín. Sin embargo, yo aquí le modifiqué porque esto lo saqué de uno de los ejemplos de ustedes y le puse que cada una de estas personas está domiciliada en sitios diferentes. Entonces, Jaramillo Estrada y Asociados está en la ciudad de Itagüí y ProLife está domiciliado en el municipio de Envigado. De modo que hubiera ahí lugar a pensar que si se aplica era el fuero personal, entonces debe demandarse en Envigado. Pero en este caso, la respuesta es que se aplica el fuero real, entonces se debe demandar en el lugar donde está ubicado el inmueble, el local ese que dijimos que era Medellín. Listo, entonces, frente a ese caso, sí, está bien dirigida en ese asunto. La otra que no estaba bien dirigida, deben haber un segundo, yo la busco por acá. ¿Esa le salió a usted, Joana? No, no, señor. Ah, yo la busco acá, sí. En los exámenes me va a demorar toda la vida.
Acá está. La otra es esta. Dice, analice la siguiente introducción de la demanda ejecutiva y de acuerdo con las pautas vistas en clase, responda, ¿es verdadero o falso que la demanda se encuentra bien dirigida? Aquí está lo que os decía, jueces civiles del circuito, no importa, porque como es reparto y hay muchos jueces, puede ser a cualquiera de ellos. Entonces, digamos que esto pues no es problema. Listo. Proceso ejecutivo de mayor cuantía, demandante Coca-Cola, demandada Santo Domingo Compañía S.A. Entonces dice, María Pérez Restrepo, identificada con cédula de ciudadanía número tal y tarjeta profesional número tal del Consejo Superior de la Judicatura, actuando dentro del proceso de la referencia como apoderada de Coca-Cola SAS, empresa por acciones simplificada, identificada con NIC, domiciliada en la ciudad de Medellín y representada legalmente por el señor Arturo Villamizar Ayala, identificado con cédula de ciudadanía número tal, vecino de esta ciudad, por medio del presente escrito interpongo demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra de Santo Domingo Company S.A. Sociedad anónima identificada con NIC, también domiciliada en la ciudad de Medellín y representada legalmente por Fernando Martínez Gallego, identificada con cédula de ciudadanía número tal en los siguientes casos. ¿Por qué no está bien dirigida? Porque no se dijo cuál era la calidad en la que actúan las personas. Y como se les dijo eso 1000 veces y fuera de eso les califiqué mal eso en las demandas, entonces creo que ya queda suficientemente claro que usted tiene que decir la calidad en la que actúa el demandante y la calidad en la que actúa el demandado. Entonces, como ahí no se dijo, está mal dirigida. ¿Listo? Por eso en la pregunta fui supremamente cuidadoso cuando dije, según las pautas vistas en clase, para que después nadie me pudiera decir, no, es que esa demanda sí puede ser admitida, aunque no se haya dicho eso, porque si de pronto en los hechos, porque si de pronto una cosa, nada, según las pautas que vimos en clase, no se puede, usted tiene que decir la calidad en la que se actúa. Entonces, esa tenía un problema. Ese también es un ejemplo que saqué de una de las demandas de ustedes. Sí, busqué cualquier demanda en la que yo le hubiera hecho precisamente esa corrección y le di copiar y pegar y solamente le cambié como que la identificación y el nombre a la persona. A la persona natural, porque la jurídica, pues ese Coca-Cola, sí lo dejé, me pareció interesante. Entonces, ahí está frente a esa pregunta en específico. ¿Alguien más tiene alguna otra duda sobre el examen? Bueno, entonces continuemos con el tema de la clase. Nuestro último tema, lo último que estuvimos mirando fue el contenido de la sentencia. Entonces vimos, específicamente estábamos mirando en el artículo, en el Código General del Proceso, artículos 278 y siguientes, específicamente el contenido de la sentencia, que estaba en el 280, el principio de congruencia que lo vimos en el 281, y que dijimos que en ese 281 estaba la prohibición de ultra y extra petitum, ¿sí? Vimos que dentro de esa sentencia tiene que estar, según lo visto acá en el código, la parte motiva que está en el primer párrafo del artículo 280 y luego la parte resolutiva que está en el segundo párrafo. Y mencionamos las diferencias entre que la sentencia sea escrita o que la sentencia sea oral. Listo. También dentro del contenido de la sentencia está el artículo 282 que nos habla sobre la resolución sobre excepciones, que dice, en cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla de oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Listo. Ahora quiero que miremos lo referente a este artículo 285, que es la aclaración, la corrección y la adición de las providencias judiciales. Esto no solamente aplica a las sentencias, sino que aplica también a algunos autos.
Entonces vamos a ver lo que es la corrección, la aclaración y la adición de las providencias judiciales. ¿Listo? Para con eso terminar el tema de las providencias judiciales. Entonces, lo primero lo que vamos a ver es la aclaración que está regulada en el artículo 285 del Código General del Proceso. En este artículo 285 se nos habla de la aclaración y nos dice lo siguiente. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Entonces, el primer punto es que la sentencia no se puede revocar. El juez no se puede echar para atrás. Ni la puede reformar tampoco. Él no puede cambiar y decir, no, mentira, no ganó este, ganó aquel. Por el juez que pronunció la decisión. Sin embargo, lo que sí puede hacer el juez es aclararla de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ellas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la aclaración procede de oficio o a petición de parte. Y que la aclaración lo que pretende es dar claridad a conceptos o frases que generen dudas dentro de la sentencia. Y esto se da por algo que yo insisto mucho en clase. La teoría básica de la comunicación, muchachos, es que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Esa es la teoría básica de la comunicación. Emisor, mensaje y receptor. Cuando el emisor da el mensaje, él debe pensar quién es el receptor. Porque si el mensaje no está pensado en quién es el receptor, puede ocurrir que la persona no entienda. Imagínense que ustedes prendan un día esta clase y empiece yo a hablar en alemán. ¿Sí? Entonces todo el mundo se quedaría como, pero ¿qué le pasó a este man? Tipo, ¿por qué está hablando así? ¿Y qué es lo que ocurrió con lo que yo les estaba diciendo? El mensaje de la clase se perdió porque yo al hablar en alemán no pensé que mis receptores eran colombianos y que lo más seguro es que no entienden el alemán. Entonces, se perdió el mensaje. Vea, aquí Dual nos pone un ejemplo. ¿Sí? Matadlo no, dejadlo vivir. Matadlo, no dejadlo vivir. Solamente donde va posicionada la coma implica la diferencia entre dos mensajes totalmente diferentes. En uno es, no lo vayan a matar, déjenlo vivir, y en la otra es, mátenlo. Sí, no lo dejen vivir. Entonces, el problema se da porque muchas veces las personas, sobre todo los abogados, no pensamos en quién es el receptor. Y no sobre todo los abogados, sobre todo los jueces. Nosotros dentro del derecho utilizamos un lenguaje privilegiado. Yo recuerdo que alguna vez en el colegio, cuando estaba en 11, mi profesor de español, que llamaba Omar Barco, o se llama, nos decía, vea, una persona que no ha ido a la universidad habla en promedio en español con unas 5 a 10.000 palabras, más o menos, en el lenguaje español. Una persona que ha ido a la universidad habla de 10 a 15.000 palabras. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un lenguaje más amplio por el solo hecho de ser profesionales, y aquí dentro del derecho más. Miren la cantidad de términos y de cosas que nosotros aprendemos aplicables solo a la carrera. Pero además de eso, usted le puede sumar otras cosas. Entonces, ustedes todos hemos leído alguna vez una sentencia o un libro en el cual leemos un párrafo y nos quedamos como, Dios, ¿qué fue lo que dijeron aquí? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la maestría teníamos que hacer un ensayo acerca de la teoría pura del derecho. A mí me tocó descargar el libro, bajarme el audiolibro,
e ir leyendo a la misma vez que iba escuchando lo que estaba viendo. Así de difícil de para entender me parece a mí ese libro. Ese libro me parece inmundo por eso. Porque era supremamente difícil de entender. A mí nunca me había pasado en toda mi vida que yo me leyera una página entera y no entendiera una palabra como que le hubiera leído en chino. Y eso me pasó con el libro. ¿A dónde voy con esto? Que muchas veces las personas crean el mensaje sin pensar en el receptor, y eso aplica a los jueces. Es decir, el juez hace una sentencia que desde el punto de vista lingüístico puede que esté perfecta, que sea para exposición, pero no se está pensando en quién es el receptor de ese mensaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se entiende. Sí, es como, ¿no les ha pasado que algún amigo o amiga llegan a contarles una historia y empiezan a contar algo como si uno conociera qué es lo que pasó? Como si uno supiera ya quiénes son las personas y qué fue lo que pasó. Y entonces imagínate que este man dijo cuál cosa, ¿cuál man? ¿Sí? Eso ocurre mucho en las sentencias, y es que el juez empieza a hablar y empieza a utilizar un lenguaje y unas cosas que no se entiende por las personas. Entonces, ¿dónde está el problema? Que usted leyó la sentencia y no sabe qué, hombre, pero en esto que perdí o gané. Y yo no pensaría que eso es raro, eso es súper común. Entonces, ¿qué pasa? Uno le tiene que pedir al juez, señor juez, venga, entonces, usted me hace el favor y me aclara la sentencia en el punto tal, porque no quedó claro ahí quién es el que ganó o perdió. Sí, o sea, no se sabe. Miren en el chat las dos frases que puso Duan. Uno le toca, matadlo no, dejadlo vivir. O sea que, señor juez, usted me está diciendo en el punto 1 que no lo maten, sí, que lo dejen vivir. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿cierto? O sea, en vez de utilizar ese lenguaje, ¿no era mejor utilizar una fórmula diferente? A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, eso ocurre con mucha frecuencia, pero muchísima. Y dentro del procesal civil hay sentencias que es muy importante que quede claro quién ganó y quién perdió, ¿sí? O qué es lo que se está decidiendo. Entonces, ese es el primer punto, la aclaración. ¿Qué más dice el código? Profe, antes de que siga, el juez está en la obligación de aclarar o se puede negar. Sí, él está en la obligación de aclarar. Sí, no se puede negar a eso. Porque aquí el problema es este. Mira lo que dice el código. Dice, la sentencia no es revocable ni reformable. Es decir, la aclaración no implica la reformulación ni la modificación de la sentencia, ¿sí? Sin embargo, podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. Entonces, ¿a dónde va el asunto? Si usted le pide al juez que le aclare y usted le demuestra al juez por qué eso le genera duda, él no puede dejar eso en el aire. ¿Sí? Él simplemente no puede decir, no voy a aclarar, vea, eso ya está muy claro. No, porque si eso genera dudas, entonces él no ha cumplido con su trabajo. Entonces, ese es el problema de esto. Diferente a los recursos en los cuales el juez analiza y mira si toma una decisión a favor o en contra, y listo. Profe, ¿y esa En este aclaración, evento sí. Dígame. esa aclaración se solicita como mediante memorial o se hace mediante algún recurso? No, con un memorial simple o incluso si la providencia autosentencia se dio de manera oral, usted ahí mismo puede levantar la mano y decir, venga, señor juez, porfa, me aclara este asunto que no me quedó claro. Aquí hay una parte que no entiendo. ¿Esto se refiere a tal cosa o a tal otra? Entonces, en ese evento el juez tiene la obligación de aclarar y decir, vea, cuando yo dije esto me refiero a tal cosa, ¿ya? Pero y si fue en esa oral, si fue en esa oral y el abogado como que no cayó en cuenta y después, unos días después cae en cuenta, igual lo puede solicitar por un memorial o ya no. Sí. No hay problema porque eso no está dentro del término de ejecutoria. Porque mira que el artículo no dice que dentro de la ejecutoria de la providencia, mira que no dice eso. Sí, mira que no dice, la sentencia no es revocable, sin embargo, En cambio, si usted busca acá en algunos de estos,
Vea, apelación, vea. Trámite del recurso se dedicará a la audiencia previo al traslado a las partes contrarias. Cuando sea procedente el formulario por escrito, resolverá traslado a la parte contraria por 3 días. Mire que acá me hablan de un trámite específico de cómo proceden los recursos, ¿sí? En cambio, en ese punto no me hablan de un trámite en específico. Esto está aquí dentro de los medios de impugnación y el otro lo encuentra usted acá dentro de las providencias y sus efectos, que está acá más adelante donde no se me habla de que haya un traslado para proponer la aclaración en ese caso, ¿sí? Es muy común, eso pasa con mucha frecuencia, entonces no es sino simplemente solicitarle al juez en un escrito, señor juez, venga, por favor, acláreme esto. No lo entiendo. O de forma oral si es en audiencia, no tiene problema. Incluso pueden haber pasado varios meses, porque puede ser incluso un auto que se dio en la mitad del proceso o al principio y ya el proceso puede ir más adelante y usted necesita que se lo clarifique para miradas futuras. Por ejemplo, no quedó claro si el juez sí le rechazó o si le aceptó una prueba. Entonces ya viene la audiencia y usted dice, bueno, pero es que espérese, yo no entendí bien si esa semana ya por allá atrás si me la aceptó o me la rechazó. No, pues que me clarifique, a ver, si traigo el testigo o no lo traigo a la audiencia. Entonces usted le puede pedir al juez que le aclare eso. Listo. Sigamos. Esa aclaración, miren que dice acá que procede para autos y para sentencias. Listo. Procede estas mismas circunstancias, procederá para los autos. Autos de cualquier tipo, sustanciación o interlocutorios, porque mire que dice que para autos. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. Entonces ahí es donde está la respuesta. Pero para los autos, ojo pues con eso. En la aclaración de sentencia tenemos un problema. Y es que existen varios tipos de sentencia. ¿Sí? Las sentencias de condena que tienen condenas específicas, es decir, donde a usted lo condenan a pagar la suma de 100 millones de pesos, esas sentencias sí tienen un trámite específico y usted no puede dejar pasar ese término. ¿Por qué razón? Porque como esas condenas implican el pago de una obligación de manera específica, esas se llaman las sentencias de condena en concreto. Usted las puede encontrar por artículo 283. Dice, la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto, Entonces, esas sentencias implican el pago de un dinero específico, ¿sí? O de entregar unos bienes. Entonces, esas sentencias usted sí no las puede dejar para aclararlas después, sino que debe hacerse dentro del término específico que hay para ello. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque si no, usted aclara después y el juez dice, uy, no había que pagar 1.000, sino 1.500. Graves. ¿Ya? O cuando yo me referí que pagara, no era que pagara usted, sino que pagara aquel. Gravísimo. ¿Listo? La corrección, que es el siguiente fenómeno que vamos a ver, pues como su nombre lo indica, es la corrección de un error ortográfico o tipográfico. ¿Ya? Recuerden que la clave es que no hay modificación de las decisiones, que la corrección implica la corrección de un error, sí, pero no implica la corrección de que, no, es que el que ganó no fue Pedro, sino que fue Juan, sí, y no lo condenó a 1.000 millones, sino a 100 millones. No, esa clase de correcciones no nos estamos refiriendo a correcciones que modifiquen o reformen la decisión, sino correcciones de tipo aritmético o de errores ortográficos. Esas las encuentra usted en el artículo 286 y dice corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte mediante auto. Errores aritméticos nos referimos a que hay un error en una suma, que hay error en una cifra ahí, que se estaban liquidando unos intereses y no nos daba tanto, sino que nos daba tanto, porque no se aplicó de manera correcta una
una operación matemática. Por ejemplo, es muy común que las personas a la hora de calcular una cuota de efectivo anual y pasarla a mensual, la gente cree que efectivo anual es coger esa cuota y dividirla entre 12, y eso no es así, eso hay que aplicar una fórmula para pasar de efectivo anual a mensual, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, dentro de la decisión simplemente se cogió de efectivo anual dividido 12, ahí tenemos un error aritmético, eso no se hace de esa forma, ¿sí? Entonces, eso hay que corregirlo, porque eso no se hace de esa forma, ¿listo? ¿Cuál es el problema de esto? Que si el juzgado es el que cometió el error, y eso no se corrige, si eso genera un perjuicio, después eso puede dar lugar a una responsabilidad del Estado. Y usted puede decir, un momentico, es que ahí hay una falla en el servicio. Yo acudo al Estado para que me resuelva un problema, yo acudo al Estado para que administre justicia, y el Estado se equivoca en algo aritmético, no hace la operación de manera correcta, y eso me generó a mí un perjuicio. ¿Sí? Y estamos hablando del demandante y del demandado, cualquiera de los dos. Ese perjuicio que me generó, se lo puedo cobrar al Estado y el Estado puede repetir contra el juez. Entonces, digamos que frente a la corrección, sobre todo de valores aritméticos, el juez yo creo que tiene que tener todavía más cuidado que esa clase de operaciones estén bien hechas, porque ahí se está jugando su propio patrimonio, porque el Estado puede responder contra él, y el patrimonio público, el erario público, porque el Estado puede repetir contra el juez y decir, venga a ver, usted la embarró y causó este error que me tocó pagar a mí, páguemelo usted. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ser bastante cuidadoso con eso. Profe, entonces, Dígame. en caso de que no haya corrección y esté inminentemente un perjuicio, ¿ante quién se demanda? ¿Ante lo contencioso? Ante lo contencioso administrativo, se demanda al Estado, a Colombia, ¿sí? Por ese error que se ha cometido. Y esa es la razón, Sebastián, esa es la razón por la cual se cambió en la jurisdicción civil de familia comercial y agrario y se creó el fenómeno del juramento estimatorio. ¿Qué es el juramento estimatorio? Lo habíamos dicho, cuando usted, artículo 206, cuando usted pida frutos, mejoras, compensaciones o indemnizaciones en esos 4 eventos, usted tiene que decir bajo la gravedad del juramento cuánto es lo que se le debe. Antes, en el Código de Procedimiento Civil, no se decía eso, sino que usted decía, señor juez, ordene que me indemnicen. ¿Cuánto? Lo que resulte probado, lo que usted considere. Entonces, el juez era quien tenía que hacer el análisis, no solo jurídico, sino el análisis aritmético y decir, a usted lo que se le debe es tanto, 2 millones, 3, 4, 5, 6, 7, lo que fuere. ¿Sí? El problema es que los abogados, en su gran mayoría, no somos muy expertos en números. Es más, muchas personas se meten a estudiar Derecho porque no sirven para las matemáticas en el colegio. Eso es algo que todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Y si no lo sabía, pues bienvenido, lo acaba de saber. Ahí tenemos un problema, y es que los cálculos con intereses son muy complejos y muy fácil cometer un error a la hora de calcular un interés. Por ejemplo, lo que yo les decía, de un efectivo anual a un mensual, ¿sí? Sino que lo diga Duván, que es contador, si no ha visto miles de millones de casos donde la gente por un punto porcentual se equivoca en unas cifras gigantescas, ¿sí? Entonces, imagínese que usted haya calculado mal los intereses, unos intereses de 10 años, por un punto porcentual. Eso es una barbaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo tantísimas demandas contra el Estado por esa clase de errores que cuando se propuso el Código General del Proceso, eso fue una de las cosas que se intentó resolver y decir, no, un momentico, se acabó esta guachafita. Que sea responsabilidad de la persona, que si la persona no pidió como era, de malas, pero no vamos a seguir acolitando entonces que
las personas simplemente digan, señor juez, declare los perjuicios por lo que usted considere necesario y que sea a nosotros lo que nos toque pagar porque los jueces no saben matemáticas, ¿no? No más. Y aún así se cometen errores. Y aún así se cometen errores. ¿Cómo le parece? Por ejemplo, dentro de las sucesiones a mí me pasa mucho esto. Y es que la oficina de registro son muy pilas con los porcentajes. Si yo voy a repartir una casa entre 3 hijos, ¿sí? Es decir, el 100% del derecho real de dominio entre 3 personas, ¿cuánto porcentaje le toca a cada uno? El 100% dividido 3, ¿cuánto porcentaje le toca a cada uno? 33.3333. Entonces, ¿dónde está el problema? Sume 33.33 más 33.33 más 33.33. ¿Cuánto le da eso? Queda sobrando uno. No, tiene que manejar muy bien todos los decimales para que le dé exacto. Le da 99.99. Mire el ejemplo que pone Duan. Toca que una persona tenga 33.33, otra 33.33 y otra 33.34. Si usted a una no le sube ese puntico, no le da 100%. Y el problema es que si usted no le da 100%, usted no repartió bien la casa y en registro no le admiten eso, porque el 100% del derecho real de dominio, que antes era de Pedro, ya por sucesión le tiene que quedar a alguien. Pero no puede quedar así sea un 0.0001% a nombre de Pedro. Todo se tiene que repartir. Entonces usted dentro de la sucesión tiene que estar pilas de esa clase de cosas, de que usted tiene que ponerle a una persona un puntico encima, porque si no, no le da el porcentaje, no le forma el 100% que usted necesita. Ese es un ejemplo de algo que ocurre diario. Entonces, ¿qué pasa? Usted presentó, y luego solicita que se corrija eso y que se diga que no era el 33, sino el 34, por ejemplo. Ahí hay un problema. ¿Listo? Y el último fenómeno que vamos a ver es el fenómeno de la adición. Adición, acá en el 287. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto de conformidad con la ley que debía ser objeto de pronunciamiento, perdón, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria dentro de la ejecutoria de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. O sea que aquí nos integran un nuevo tipo de sentencia, que es la sentencia adicional, ¿sí? O la sentencia complementaria. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se dictó sentencia, por alguna razón faltó por decidir algo. Hubo algo que no se tuvo en cuenta, algo que se quedó por fuera. ¿Por qué? Porque de pronto el proceso era muy grande, por la razón que fuera. ¿Ya? Algo quedó por fuera. Esto ocurre cuando hay procesos, cuando hay acumulación de procesos, por ejemplo, digamos en el caso del edificio Space. Como son tantas personas, tantas pretensiones, es fácil que de pronto alguna o algunas hayan quedado por fuera. Que el juez a la hora de resolver no haya resuelto sobre alguna o dos o tres o las que fueren y hayan quedado en el aire. Entonces, en ese caso, en ese evento, el juez tendrá que, a petición de parte o de oficio, emitir una nueva sentencia resolviendo sobre ese asunto. Esa es la que se llama sentencia complementaria, pero esta se debe presentar, esta solicitud, dentro de la ejecución de la sentencia, es decir, antes de los 3 días después de que ha sido notificada o dentro de la misma audiencia, ahí mismo se tiene que pedir que se adicione porque hizo falta algo, ¿ya? Entonces, esa es la sentencia complementaria. Y la adición que está regulada en el artículo 287. Véalo acá, adición de la sentencia.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado. Pero si se dejó de resolver la demanda, pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, la devolverá al expediente para que se dicte sentencia complementaria. ¿Cómo así? En lo que le estoy diciendo en el caso del edificio Space. Si alguna de las demandas que se acumuló, el juez no la resolvió y alguien apela la decisión y va a segunda instancia, y el juez de segunda instancia se da cuenta de que el juez no resolvió sobre una demanda que se había adicionado a un proceso acumulado, o no resolvió sobre la demanda de reconvención, es decir, se resolvió sobre la demanda original, pero no resolvió sobre la demanda de reconvención. En ese caso, el juez de segunda instancia no dicta una sentencia de segunda instancia, sino que la devuelve al primero para que falle sobre eso. Porque es que la segunda instancia tiene que ser la segunda decisión. Entonces, no puede ser que el de segunda instancia emita la primera decisión sobre eso, porque no se había decidido. ¿Por qué no? Porque si el circuito es el que emite la primera decisión, la segunda instancia sería el tribunal, pero este era un proceso que se presentó ante el municipio, ¿sí? Si se presentó ante un juez municipal, ¿a quién va la segunda instancia? Al circuito. Entonces el circuito tiene que resolver en segunda instancia, pero resulta que el circuito se da cuenta de que el man no resolvió sobre la demanda de reconvención o sobre un proceso acumulado. Entonces si él resuelve, si el circuito resuelve que debería estar dando la sentencia de segunda instancia, estaría dando una sentencia de primera. Entonces eso nos genera un problema porque entonces esa sentencia de primera es apelable, ¿sí? Profe, Y si la resolvió el circuito, entonces ¿a dónde va? Al tribunal. Entonces, para evitar eso, el de segunda instancia le dice, un momentico, es que usted no resolvió este asunto, devuélvalo y hágalo, rehaga la respuesta sobre eso, haga la sentencia sobre ese asunto que usted no resolvió. Una vez que usted la haya hecho, si aún así se sigue la apelación, entonces vuelve acá y ya sí nosotros revisamos. Pero el de segunda instancia nunca proferirá la sentencia que hace falta, porque entonces le generaría ahí una instancia adicional que no puede tener el proceso. Simplemente lo devuelve para que el de abajo lo resuelva. Dígame. profe, ¿me puedes por favor recordar la demanda de reconvención? ¿Cuál de las dos es la que resuelve primero el juez, la de reconvención o la original? Debería resolver primero la de reconvención. Debería resolver primero, pero lo que te digo, pueden ocurrir errores y que la persona resuelva la demanda original y no resuelva la reconvención. Profe, y otra pregunta, cuando se apela, digamos, está la original y la de reconvención, y se quiere apelar, ¿esa apelación puede afectar a las dos demandas o solamente afecta a la parte que fue, digamos, perjudicada con la decisión? La decisión sí puede afectar a las dos demandas, pero existen varias cosas que las vamos a ver más adelante. Una de ellas es el formato de la no reformatio in peius. ¿Qué significa la no reforma en peor? Quiere decir que el apelante único no puede ver que su situación se volvió más grave por la apelación. El ejemplo sería en penal. A mí me condenan a 10 años. Entonces yo apelo esa decisión y digo, señor juez, yo no estoy de acuerdo, eso estuvo mal. Y el de segunda instancia dice, sí, efectivamente, es que no son 10 años, son 20. No, eso no se puede. Si es apelante único, porque hay apelación por los dos también. Cuando las dos partes apelan, ahí sí se puede reformar en peor, ¿sí? Porque los dos apelaron la decisión. Y la respuesta es que sí, sí puede cambiarse las dos decisiones, la decisión sobre la reconvención y la decisión sobre la demanda original. Y tiene lógica, porque es que imagínate que en la demanda de reconvención se le da la razón al demandante en reconvención. Entonces, por lo tanto, no se le puede dar la razón al demandante original. ¿Sí? Porque si en la reconvención ganó el demandante, es decir, el demandado, Pedro demanda a Duván, Duván contrademanda a Pedro. Entonces, en la reconvención le dan la razón a Duván. En la demanda original no le pueden dar la razón a Pedro, porque entonces, ¿cómo van a ganar los dos? Si los dos están atacando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si a Duván le dieron la razón acá, Pedro perdió acá. Pero ¿qué pasa si en la reconvención si Duván pierde?
entonces le tienen que dar la razón a Pedro, ¿sí me entendés? Es un asunto que puede ocurrir fácilmente. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, entonces solo en caso que las dos partes apelen, ya sí se puede reformar en peor la sentencia. Si Sí, solamente una señor. parte apela, no. No, si solamente una parte apela, no se puede reformar no se puede empeorar la situación del apelante único. Y ese principio aplica a todos. Ese es un principio del derecho procesal, la no reforma en peor. ¿Sí? Y es que la idea de la apelación es usted tener una segunda visión por un juez más especializado. Usted hacer que el juez lo revise el superior jerárquico porque usted considera de que hay un error que lo está perjudicando. Pero no implica que yo vuelvo y me pongo en el punto de mira y que puedo ser perjudicado más de lo que ya me perjudicó la primera decisión. ¿Sí? Entonces es, digamos, una forma de proteger que no se perjudique a la gente en exceso y además también es una forma de proteger la autorresponsabilidad de los procesos. Es decir, cada persona es responsable de sus actuaciones procesales. Si yo dejo de pedir un recurso, es problema mío. Y yo me hago responsable por lo que yo hago o dejo de hacer dentro del proceso. Entonces, si el juez emite una sentencia que me perjudica a mí, aunque yo haya ganado la demanda, me perjudica porque no me dio todo. Sí, yo tenía derecho a 500 y solamente me dieron 300. Si yo no pongo los recursos, es problema mío. Entonces, el demandado apela, yo no apelé, me quedé callado. Entonces sería injusto que el demandado apela porque él dice, no, pero ¿cómo me van a poner a pagar 300? Él apela esa decisión, sube al tribunal y dice, pero es que no son 300, son 500. Entonces yo, que me eché en las petacas, que me relajé, que no me importó que me estuvieran tumbando 200, ¿sí? Porque yo tenía derecho a 500 y nada más me dieron 300. Me veo favorecido por la actuación de mi contraparte. O sea que él se anotó un autogolazo de 200 millones, imagínense. Y yo me lo gané sin hacer nada. Eso es lo que se está tratando de evitar. ¿Sí? Que la gente sea irresponsable, echada en las petacas y se beneficie con la actuación del otro. Si yo perdí 200, yo también tengo derecho a apelar. Y entonces en ese caso sí puede haber una reforma en peor y sí le pueden decir al otro, un momentico señor, es que aquí hay un error. No eran 300, eran 500. Usted tiene que pagar es 500, ¿sí? Pero cuando hay la doble apelación. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, entonces para la edición después de cumplido el término de ejecutoría, ya no se puede pedir. Nada, ya quedamos jodidos. Ya quedamos jodidos con eso. Yo tengo un caso así que me pasó con el cual gané un proceso de la manera más increíble del mundo. Y fue un proceso ejecutivo en Itagüí. En ese proceso llega un señor que le había prestado una plata al mejor amigo. 100 millones de pesos en 2 pagarés de 50 millones. Resulta que el mejor amigo se murió. ¿Sí? Y el mejor amigo dentro del testamento repartió su herencia y le dejó a ese tipo unas casas. La gente cree, algunos, que esas casas eran para pagar los 100 millones que debía, pero no, eso no decía en el testamento. ¿Sí? En ninguna parte se dijo eso. Entonces el señor fue a cobrar la plata, porque el man dice, hombre, pero es que está bien que me haya dejado casas, pero lo que es de uno es de uno, me debe 100 palos. ¿Sí? ¿A quién toca demandar ahí? A los herederos, porque ya el tipo no
no está vivo. Entonces Pedro, que es el deudor, tiene unos herederos. Tan. Llega este señor a la oficina de nosotros y nos dice, venga, ¿será que yo puedo cobrar estas letras de cambio? Y nosotros vemos las letras de cambio y nos damos cuenta de que las letras de cambio fueron firmadas en el 2003 y eran a la vista. ¿Qué significa a la vista? Que no tiene un término para cobrarla, ¿sí? Sino que dice que en cualquier momento se puede cobrar. El Código de Comercio dice que cuando un título es a la vista, se tiene un año desde el momento en el que fue firmado para cobrarlo, ¿sí? Entonces, si fue desde el 2003, se tiene hasta el 2004 para cobrar el pagaré. Y ahí empieza a contar el término de prescripción, que son 3 años, o sea, 2005, 2006, 2007. Se tiene hasta el 2007 para demandar. Y esto ocurrió en el 2011, que el señor llega y nos dice, vea, yo quiero cobrar esta plata. Entonces nosotros le dijimos, eso ya está prescrito, no puede cobrar. Y el señor dijo, no importa, hagan el proceso. Pero este proceso está prescrito, no es sino que nos propongan una excepción y el proceso se perdió. No importa, no importa. Pero usted tiene claro de que yo le voy a cobrar igual. Sí, no importa, no importa. Ok. Presentamos el proceso. La persona contesta y en primera instancia no contestó pidiendo la prescripción de la obligación. Por lo tanto, íbamos ganados. Pero siendo tan de malas que en un momento se anuló todo el proceso porque hubo una indebida notificación. Había una notificación que se tenía que hacer por aviso y cuando se envió la comunicación, Servientrega no la mandó como si fuera por aviso, sino que la mandó como si fuera personal. Aun cuando se le entregaron los papeles, se le dijo a Servientrega que eso se debía hacer como notificación por aviso. Ellos la cagaron y la pusieron como notificación personal. Eso hizo que la notificación fuera indebida y que se anulara todo el proceso, incluido la contestación. Que nos tocara volver a notificar y ahí sí, en esa segunda contestación, que ya habían pasado como un año, ahí sí el demandado se dio cuenta y pidió la prescripción. ¿Listo? Pero el proceso sigue. Resulta que ese proceso hasta el día de hoy no se ha terminado y se presentó en el 2011. En ese proceso se mandó eso a juzgados de descongestión. Del juzgado de descongestión se acabaron los juzgados de descongestión y volvió al juzgado normal. Se quemaron los juzgados de Itagüí, entonces tocó pasar los juzgados de un edificio del CAMI a otro edificio. Volvieron los juzgados. También hubo una vez una llovizna la berraca que tumbó el techo del CAMI de Itagüí y hubo que volver a sacar los procesos y volvieron otra vez. Y 2 jueces se jubilaron de cuenta de ese proceso. ¿Cómo le parece? Entre tanto cambio de manos, cuando llegó la decisión, al juez al que le tocó, falló y nos dio la razón a nosotros. Y no dijo nada de la prescripción. Ese juez no vio cuando las personas pidieron la prescripción. Decía, el proceso estaba perdido, ganado para el demandado, porque la prescripción era evidente. Tenían hasta el 2007 para demandar y la demanda se presentó en el 2011. Y el juez no la vio. Se quedó callado. Pero ahí no se acaba la historia. El demandado apeló la decisión. O sea, nosotros ganamos en primera instancia. Y nosotros dijimos, bien, ganamos, pero si apelan, pues ya perdimos, porque ya en el tribunal se van a dar cuenta de que hay prescripción y ya. Entonces nosotros fue como, bien, pero bueno. Resulta que apeló la decisión. Y el juzgado le concede la apelación, pero le dio 10 días para pagar las expensas, es decir, 10 días para pagar el envío del proceso desde Itagüí hasta el Tribunal Superior de Medellín. Eran como 20.000 pesos.
Resulta que dentro de esos 10 días hubo un paro judicial que fue como en noviembre, que pararon como 20 y punta de días. Entonces, se suspendieron los términos. Después de eso, coincidió con las vacaciones del juzgado, que se van como desde el 15 de diciembre, 16 de diciembre, como hasta el 12 de enero. Esos 10 días o 20 días que se le dieron para pagar las expensas se volvieron como 4 meses. Y la persona no pagó las expensas. Por lo tanto, le declararon desierto el recurso y ganamos el proceso. Ahí ese es el caso perfecto. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a Dígame. ese documento a la vista. Si él no tiene una fecha, digamos, él lo firmaron en el 2003 y no colocaron fecha de vencimiento, ¿no era para la persona colocar una fecha actual y ya darle como que para que no aplique la prescripción? ¿Sí me hago entender? No, pero es que decía a la vista. O sea, el documento decía a la vista. Era un pagaré que decía a la vista. O sea que cuando dice a la vista no se le puede poner fecha de vencimiento. No. A la vista es que en cualquier momento se puede cobrar, pero se tiene un año para hacerlo. Ah, Y listo, ahí, gracias. créame, porque le digo que eso lo analizamos y buscamos y pedimos consejos y pagamos citas y hicimos todo lo que se podía hacer. A ver si era que de pronto nosotros no sabíamos cómo era que se manejaba eso. Le pagamos cita incluso a un juez para que nos explicara un juez civil, a ver si es que nosotros no lo sabíamos manejar o qué. Y el juez nos dijo, no, si eso es a la vista, se tiene un año y no hay nada para hacer, nada de malas, eso está prescrito, ya, perdieron el proceso, no pierdan el tiempo, que eso está prescrito. Y aún así el cliente dijo, no importa, presénteme el proceso, hágale, no importa. Nosotros seguro, mire que sí, no importa, preséntelo. Ok. Y ganamos el proceso. Porque la persona no pagó 20,000 pesos. Imagínense que después de que le declararon desierto el recurso, presentaron una excusa médica diciendo que había tenido un dengue hemorrágico con diarrea y no sé qué, y que estuvo en el hospital y presentaron historia clínica y todo. Y el juez le dijo, sí, muy bien que tuvo eso, pero es que usted tuvo 4 meses para hacerlo, desde el día tal hasta el día tal. Fuera de eso, está muy bien que el abogado haya estado hospitalizado y todo lo que vos querás, pero es que ese acto de ir a pagar 20,000 pesos no requiere abogado. Se podía hacer mandando a cualquier persona o cualquiera de las partes de los que estaban beneficiados con eso podía ir a pagar al juzgado. Entonces, el principio de autorresponsabilidad. Usted es responsable por lo que hace o deja de hacer. Y de malas, y se ganó el proceso. Ya, el proceso está ganado. En este momento estamos esperando que el juez fije fecha de remate o que nos entregue los bienes con los cuales nos vamos a cobrar el dinero. ¿Sí? Pero ya la sentencia está lista. Estamos esperando es eso, que se haga el pago efectivo. Profe, Pero entonces sí. en este caso, que se supone que era deber del abogado de la parte pagar eso, o no era deber de él. No, los 20,000 pesos los tiene que pagar el cliente. ¿Sí? O sea, el cliente es el que tiene que sacar la plata. Pero cualquier persona puede ir a pagar. Sí, o sea, eso no tiene que hacerse por un abogado. Ni siquiera hay que hacerlo con memorial. Usted va al juzgado y entrega la plata. Sí, o sea, eso no requiere nada. Usted puede mandar un Rappi favor a hacer eso. Claro que en ese momento no había Rappi porque eso fue hace como 4 años. Sí, pero ese Profe, es el asunto. Dígame. pero es que no me queda una cosa clara. Si ellos tuvieron la oportunidad de volver a presentar la contestación porque se anuló, o sea, en la segunda contestación, si alegaron Sí, la la pidieron. prescripción, entonces el juez, ¿por qué no la observó en la sentencia, en la segunda Men, contestación? no tengo ni la menor Pero eso idea. ahí da un caso Fuera. de anulabilidad del proceso, porque es que él tenía que resolver esa causa. O sea, eso es ir a Sí, casación. sí, el problema es que para Ya terminó el solicitar término. la nulidad y la casación, primero la casación no se puede porque no da el monto. Y para solicitar la revisión tampoco da porque
ya pasó más de los 2 años después de que se resolvió el proceso. Es que la situación está con que hubo tantos jueces y pasaron tantas cosas y el proceso se demoró tanto y pasó por tantas manos, incluso se anuló otra vez más. Todo cuando llevaba como 4 o 5 años el proceso lo anularon otra vez todo porque dijeron que había una notificación mala y el proceso se anuló todo. Y después nosotros demostramos que la notificación estaba buena, entonces el juez dejó sin efecto la nulidad, prácticamente anuló el auto que anulaba. ¿Sí? Entonces, lo que estaba anulado, mentiras que no se anuló y siguió otra vez trabajando ahí. En lo que te digo, eso pasó por ahí por 4 jueces diferentes, que es congestión, que el normal, que el que se jubiló, que no sé qué. Entonces, entre tantas manos, entre tantas cosas, entre que se anuló una vez, se anuló otra, que no sé qué, entre todo eso, vea, es un expediente para así. Entonces, yo creo que lo que pasó fue que el juez no lo vio. O sea, es que es tantas cosas que no la vio. Creo yo, pues, que eso fue lo que pasó. La cuestión es que la persona tuvo todas las oportunidades para hacer valer sus derechos, mi querido Juan. Como por ejemplo la apelación, como por ejemplo adición, corrección, etcétera. Todo eso. Y no lo hizo. Dejó vencer los términos y no hizo nada. Entonces, jodidos. Imagínense que presentaron tutela cuando les declararon desierto el recurso. En la tutela en primera instancia les dijeron no hay lugar a tutela y se declara desierto el recurso y ahí fue cuando les dijeron que eso no se necesitaba derecho de postulación ni nada porque ellos presentaron diciendo que se estaba vulnerando el debido proceso porque habían presentado una justa causa porque el abogado estaba enfermo con el dengue hemorrágico. Eso parecía la descripción del ébola. Dengue hemorrágico con diarrea y no sé qué. Busque ébola en Google para que vea que aparece. Es que dengue hemorrágico no sé qué. Y sin embargo, en la primera instancia de la tutela se les dijo que no. Subió eso al tribunal la tutela. Y el tribunal confirmó y dijo, no es procedente la nulidad ni la vulneración del debido proceso ni nada, porque usted tuvo un término suficiente. El recurso se le concedió, pero no pagó las expensas, que lo podía hacer cualquier persona. Entonces usted desperdició la oportunidad que tenía para hacer valer su derecho. Entonces ahora ya no puede venir a decir que es que se le vulneró algún derecho. Porque tuvo todas las garantías. ¿Esas expensas hay que pagarlas directamente a alguna entidad en el juzgado o eso se puede transferir, una consignación o cómo es eso? Usted va al juzgado y paga la plata ya. Ya si uno habla con alguien del juzgado y le dice que si le puede hacer la transferencia, sí, pero eso toca ir a pagarlo allá. Profe, pero eso sí da de todas maneras para un disciplinario contra el abogado y lo podría hacer el cliente que No, perdió, para que él le contra el pague. disciplinario no, contra eso, un proceso de responsabilidad civil contractual, porque esa gente perdió Por esa negligencia. plata por eso, y el problema es que no son 100 millones. No, claro, El eso problema ya es que yo le avanza. estoy diciendo que fueran Tantos 100 años. millones en el 2003. Haga la cuenta a día de hoy, ¿cuánto va eso sumando intereses de moda y corriente? Hoy en día son más de 400 millones de pesos. Oiga, ese cliente suyo le apareció la Virgen. Usted también. Claro, nosotros sentimos así como el viento de la Virgen como la Virgen de Guadalupe. Así sentimos el viento ese. Ave María, se nos iluminó todo. Pero todavía no han pagado, entonces todavía no hemos terminado de sentir el viento. Cuando paguen, cuando el juzgado nos dé los bienes y a nosotros nos paguen, ahí sí. Ahí sí, quedó listo. ¿Cómo le parece? 400 y pico de millones de pesos ahí se fueron. A ese abogado le podían correr la plata enterita y quitarle la tarjeta profesional, pero eso tampoco se puede hacer así. O sea, uno tampoco puede ponerse a decir eso, porque ya si la gente quiere hacer eso, pues que lo hagan, y si no, pues ya es problema de ellos. Ahí está, pues les cuento esa historia. Entonces, esos son los fenómenos de aclaración, corrección y
y adición de la sentencia o de las providencias judiciales, porque dijimos que esto también aplica para autos. Eso está, recordemos, en el Código Penal del Proceso, artículos 285, 287, 286 y 285. Entonces, esa es. A partir de la clase de mañana vamos a empezar con un tema que yo sé que la gente desde hace rato tenía ganas de verlo, que son los medios de impugnación o los famosos recursos, que vamos a empezar con reposición y nos vamos a ir por todos los recursos que hay en civil, que son reposición, apelación, queja, súplica, casación y revisión. Esos son los 6 recursos o 6 medios de impugnación que se pueden presentar dentro del derecho civil de familia comercial agraria. Ese es nuestro otro tema, los medios de impugnación. ¿Listo? Entonces, ya viendo el de los medios de impugnación, ya estamos listos, casi que pues terminando la materia, ¿listo? Entonces, nos vemos en la clase de mañana. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, muchas gracias, hasta luego. Bueno, nos vemos mañana. Se cuidan. Profe, Chao. gracias. Hasta luego. Gracias.